¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Proverbios capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Hijo mío, no olvides mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley en tu corazón. Guarde mis mandamientos. Espíritu Santo, danos la luz que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, nos quedamos en el trasfondo de tiempo histórico. Y usted tiene que ir a 1 de Juan capítulo 2, versículo 26 y 27. Aleluya. 1 de Juan capítulo 2, versículo 26 y 27. Y manténgalo ahí. Hermanos, para entender las escrituras tenemos que ir a la historia de las escrituras, el contexto histórico, tenemos que estudiar el contexto cultural, tenemos que estudiar el contexto gramatical, tenemos que estudiar el contexto inmediato y el contexto remoto, tenemos que estudiar el contexto del libro, el contexto bíblico. ¿Y usted me entiende lo que estoy hablando, verdad? Amén. ¿Me entienden? Amén. ¿Me entienden? Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Ludir. Yo sé que nosotros hemos estudiado todo esto, pero esto le va a ayudar a reflexionar mejor y a entender mejor. Observe, usar reglas de interpretación para determinar si un pasaje contiene un mandato cultural o históricamente específico. ¿Qué está diciendo? ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir, oiga esto, punto 12, 12.5. Página 247. Amén. Ok, queremos decir con esto, cuando algo es de esa cultura, específicamente de esa cultura, nos puede ayudar a entender una verdad que universal o algo que Perceptivo. que quiere decir que la iglesia tiene que llevarlo a cabo, Amén. que es un mandato. Tiene que llevarlo a cabo porque es un mandamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay un problema que han cometido la mayoría de los cristianos. Han cogido cosas de la cultura sin entender que eso solamente se refiere a la cultura de ellos. Y que nos ayuda a entender una idea más amplia o una verdad más amplia de las escrituras. En muchos casos se entiende de que aporta conocimiento a esa verdad. Pero ¿qué ha pasado? Que muchos cristianos han tomado eso. Bueno, la Biblia dice así y es así. Espérate un momento. Jesús dijo, no juréis. Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, no juréis ni por el templo, no juréis ni por esto? ¿Qué fue lo que Jesús está diciendo que no podemos jurar? No. No. Porque Dios juró. Amén. Abraham lo hizo, los antiguos lo hicieron. Amén. El Señor dice, cuando haga un juramento, tiene que llevarlo a cabo. Jesús lo que estaba en contra del falso juramento Amén. y del engaño que se estaba llevando a cabo. Entonces muchos cristianos dicen, bueno, Jesús dijo que no jure. Él dice, no jure si tú no lo puedes llevar a cabo. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Diga. Es mejor no jurar como está la situación ahora. Porque si la gente jura, lo que va a caer en castigo. Oiga, La gente no sabe jurar, entonces- Oiga, varón. Como- Varón, escúchame. Seamos flexibles en esto. Jesús dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús está diciendo que si tú no puedes cumplir el juramento, no lo hagas. Ya. Pero Jesús no está diciendo que no se puede jurar. Sí, yo comprendo, pero como la gente la lleva en la... No, la gente. Oiga, varón, aquí, seamos flexibles. La gente es la gente. Pero el hombre de Dios, Es mejor decir no, sí, ya no. no, pero si usted no puede llevar a cabo su juramento, diga no ya.
Ahora, si usted lo puede llevar a cabo, diga sí. Porque si una vez te Ah, claro. que tú hiciste esto, júrame, yo no te voy a jurar, yo digo, no, que no, yo Diga, al Señor. diga. Es casi lo mismo que cumplir, como si, por ejemplo, yo tengo una cita, yo Sí. digo, sí, yo vengo a la cita, ¿no? Sí. Pero No al final llega. no vengo, ¿es lo mismo que jurar o es diferente? No, jurar es que ya usted se compromete a cumplir eso. Ajá. Pero Eso si es como, tengo una eso, cita, eso es como un testamento. Usted está comprometido a hacer eso. Ya. Y usted se decide a hacer eso. Por ejemplo, nosotros tenemos que obedecer a Dios. ya. Porque nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y en realidad si Cristo es nuestro Señor tenemos que obedecerle. Ajá. Ahora, el juramento, lo que yo quiero dar a entender es que no nos caigamos en los extremos. Exacto. Porque el cristiano tiene una tendencia a los extremismos, al extremo, a los extremismos. ¿Por qué? Porque Jesús no está en contra del juramento, Jesús está en contra del falso juramento, Jesús está en contra del engaño y la falsedad. Ahora, muchos cristianos piensan, yo no puedo jurar. Pero cuando van ante una corte, Tienen que jurar. entonces dime, ¿y sobre qué pone la mano? Sobre la Biblia. Ah, entonces dime. Ahora, aquí hay un problema. ¿Cómo nosotros podemos entender que Jesús en realidad lo que estaba en contra del falso juramento y en contra del engaño y el falseo que estaban llevando a cabo los religiosos? Nos fuimos al contexto histórico, nos fuimos al contexto de la Biblia y nos dimos cuenta de que Dios hizo juramento, Abraham hizo juramento, los antiguos hicieron juramento. Aún Dios mandó que cuando hagamos juramento, que cumplamos. Así es. Entonces, aquí hay algo muy importante. El trasfondo del tiempo histórico, en 1 de Juan 2, 26 y 27, léalo para que usted vea. Léalo. Primera de Juan 2, 26. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros, aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanecerá en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Ok. Como aquí dice que la unción que está en vosotros le enseña todas las cosas, yo no necesito que nadie me enseñe. ¿Estoy yo lo correcto? No, ¿Por qué no estoy correcto? porque el Señor para eso puso maestros, apóstoles. El Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo en Efesios 4:11. Amén. Pero hay alguna gente que dice, no, yo tengo el Espíritu Santo, ya nadie me puede enseñar, Él me enseña todas las cosas. Pero el Espíritu Santo hay que usa el maestro, el Espíritu Santo hay que usa el apóstol, el Espíritu Santo hay que usa el pastor, el Espíritu Santo... Amén. No, pero es que yo no necesito que nadie me... Ay, así hay gente, hermano. Sí. Yo no necesito que nadie me enseñe. ¿Por qué? Porque no se fueron a la problemática histórica que se estaba dando allí. Vamos a saber, para que usted vea algo. Lea en el libro, para que usted vea algo muy lindo. Un estudiante de un instituto bíblico, ¿qué? Ludir, por favor. Me contó que ella había tenido que discutir con su padre para que le permitiera estudiar en dicho plantel. Su padre en realidad pensaba que ir a la escuela a estudiar la Biblia no era bíblico. Su argumento estaba basado en los siguientes versículos. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Oh, Permaneced en él, 1 de Juan 2, 26. quiere decir que el papá le decía... ¿Qué le decía el papá? Que no era necesario, que no era bíblico. ¿Y qué usaba el papá? La Biblia. ¿De qué manera la usaba?
erróneamente. Y así montones de creyentes están usando la Biblia. Y lo voy a demostrar. Porque el punto es que, vuelvo y repito, la Biblia tiene su cultura, su tiempo, sus pueblos. Habla de pueblos, habla de lenguas, naciones, pueblos y lenguas. De Abraham, de Isaac, de Jacob, los cananeos, los egipcios, los sirios, Siria, los romanos. Esa gente tiene una manera de vida que hay que estudiarla. ¿Me entiendes? Entonces la gente coge, no, la Biblia dice así, no le permite a la mujer que enseñe al varón. La gente que dice, no, la mujer no puede ser pastora. Y hay iglesias que aceptan eso a rajatabla así. Oiga, que aceptan eso así. No le permito a la mujer hablar en las congregaciones, porque la Biblia dice. Y cogen el texto así, hermano. Mire, por eso yo digo, van a ver mucha gente que van a llorar día duro cuando tengan que presentarse ante el Señor Jesucristo. Entonces, sigamos para que usted, vamos a seguir leyendo poco a poco para que usted entienda bien esto. Siga. Expliqué al estudiante que esta frase primero debería ser vista a la luz de lo que significó para los lectores originales. Páreme ahí. Yo tengo que entender el mensaje, póngame atención, como lo entendieron los que lo recibieron. Por eso es que tenemos que irnos al contexto histórico, contexto cultural, contexto del libro, contexto de la Biblia, contexto, todo su contexto, irnos allá para entender cómo ellos lo entendían. Entonces vamos a entender lo que el autor quiso decir y no nos vamos a salir de la línea. Hay que entenderlo como lo entendían ellos. Observe, Jeremías dijo en Lamentaciones, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué está diciendo Jeremías? De su pueblo que estaba realmente castigado por su desobediencia. Pero quien lo lea así a simple vista, O sea que a él mismo le está pasando la cosa. ¿te está entendiendo? No se va el proceso por el cual Jeremías pasó viendo a su pueblo cómo Dios lo tenía que castigar por la desobediencia. Y Jeremías estaba viendo todo eso. Y él también, lamentablemente, sufrió. Pero él también fue castigado, ¿no? No, los que estaban en contra de Dios le hacían la vida imposible a él. Lo metieron en una cisterna. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender el mensaje como ellos lo entendían. Para evitarnos el problema de lo que se está dando hoy en día. ¿Me entiendes? Por eso el pueblo, oye, Satán, oiga, mucha gente se olvida, Satán es el maestro y el genio del engaño. ¿Sí yo? Él busca la manera de dividir al pueblo. Maquiavelo dijo, divídelo y lo gobernarás. Entonces, el punto del diablo es que la gente no entienda a cabalidad las escrituras como Dios quiere que la entiendan. Por eso él siembra estas ideas y pensamientos. Fíjate el pueblo de Israel, cuando Jesucristo llega, el pueblo estaba ciego, un espíritu de estupor lo tenían. Estaban ciegos, no entendían el tiempo de su visitación. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Y el pueblo lo que estaba, y los religiosos, los líderes, lo que estaban enseñando era mandamiento y doctrina de hombre. Y Jesucristo lo encaró fuertemente. Que enseñaban doctrina de hombre. Y ponían la doctrina como si fuera la doctrina de Dios. De los hombres. Oiga. Entonces, por eso hay que entender bien estas cosas para evitar los problemas que hoy en día estamos viendo. Sigamos leyendo para que usted vea. Como hemos aprendido, puesto que las escrituras se originaron en un contexto histórico, ese contexto histórico debe ser tomado en cuenta al interpretar. ¿Cómo fue? Tenemos que tener en cuenta que El contexto histórico. el contexto que, Histórico. ok, por ejemplo, ¿por qué los corintios tenían una vida tan de laxitud? ¿Por qué habían tantos problemas en esa iglesia? Porque ellos vivían, ellos no tenían el espíritu, pero no vivían. No, pero ¿cuál era mayormente fundamental su problema? ¿Dónde se La desobediencia. ¿En su qué? La cultura. En su cultura eran griegos. Y muchos de ellos no creían ni siquiera en la resurrección. Y eran cristianos. Oiga.
Mírenla, y tenían sus cosas griegas, su filosofía. Por eso hubo un trabajo del Espíritu Santo bien fuerte en la iglesia de Corintio. Pero si usted sabe que Corintio significa libertino, una persona libertina. Oiga, y Corintio era como, por ejemplo, el centro de locura de ese entonces. Toda la gente iba a Corintio a llenarse de lascivia, de lujuria, de alcohol, de toda la locura que usted se puede imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Los corintios tienen esos problemas. ¿Usted no ve que había problemas con la comida, con la bebida? Había uno que tenía la mujer de su padrastro. Todo eso por causa de la cultura. Hermano, ahí en Corinto había un templo de Artemis, con 1000 prostitutas. Allí la gente iba a hacer la locura, ya usted sabe a qué. Puro. Entonces, como la gente no estudia ese trasfondo histórico, no, pero los corintios, espérate, los corintios eran griegos. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia griega bajo la dirección del Espíritu Santo. Oh, un varón terrible. Se llevaban uno con otro ante los tribunales. Y eran cristianos. Alaba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si no entendemos el trasfondo cultural, histórico-cultural, no vamos a entender a cabalidad el mensaje como yo lo entendía. Por ejemplo, ¿por qué Pablo dice que la cruz era locura para los gentiles y para los judíos tropezaderos? ¿Por qué? No creían en verdad. Había un punto cultural. Los romanos y los griegos decían que los dioses descendían y se gozaban con los mortales. Y dicen ellos, ¿cómo va a ser que no se pudo salvar él mismo, Jesucristo, que fue crucificado? ¿Cómo no va a salvar a nosotros? Es una locura, moria. Entonces, como los judíos no creyeron, vino a ser una piedra de tropiezo. ¿Está entendiendo? Que si no vamos a la cultura y la historia, no vamos a entender estas cosas. Por eso hay que tener en cuenta el contexto ¿qué? Histórico. Histórico-cultural. Sigamos. En este caso, Juan está hablando de un problema histórico específico. Así que el entendimiento de dicho problema es vital para comprender la enseñanza central de este pasaje. ¿Cómo usted va a entender la enseñanza de un pasaje o de un capítulo o de un libro si usted no entiende su trasfondo, su contexto, el contexto del libro, el contexto cultural, histórico del libro? Se va a evitar muchos problemas, créanmelo, hermano. Se va a evitar muchos problemas y de que vengan ideas preconcebidas en sus mentes. Ya. Sigamos. En segundo lugar, en la Biblia, algunas referencias a costumbres y hechos históricamente específicos son importantes, solo en la medida que ilustran una aplicación de un propósito bíblico. Principio bíblico. Principio bíblico. Como recordará de nuestra discusión anterior, algunas referencias a costumbres y consejos a los lectores no deben ser vistos como enseñanza directa, sino como una contribución a la enseñanza de una verdad global. Páreme ahí. Quiere decir que hay parte de acontecimiento histórico en la Biblia que nos ayudan a entender una verdad global o un principio para aplicar. ¿Me doy a entender? Pero no quiere decir que esa sea la raíz de la verdad global, sino que nos ayudan a entender la verdad global o un principio para aplicar. ¿Verdad? Pero ¿qué ha pasado? Hay gente que, no, porque la Biblia dice en tal sitio, ¡fua! Y lo cogen así. Y lo aplican así y hacen una doctrina que la Biblia no apoya. Porque creen que la Biblia dijo eso. Que Dios dijo eso en su palabra. ¿Me doy a entender? Sigamos. Ay, ¿dónde quedé? Global. Hay una tendencia. Hay una tendencia a espiritualizar dichas referencias hasta el punto de promover una enseñanza extraña a la verdad fundamental que está siendo enseñada. Esto no significa que ellas son menos inspiradas que otros textos. Significa que los detalles incidentales de un texto no deben ser espiritualizados para enseñar algo que el escritor original nunca pretendió enseñar. 14. Cuando se dice que
¿Sí? Que algo en un texto bíblico es cultural o histórico o históricamente específico significa que la de algunas referencias a costumbres en la Biblia se explican a nosotros Se solamente aplican. A nosotros. en la medida que sirven como ilustraciones de la aplicación de una verdad más amplia. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? Sigamos. Para determinar qué cosas son cultural e históricamente específicas, necesitábamos comprender lo que el auditorio entendió que era el problema. Para estudiar correctamente Primera de Juan, necesitaremos examinar la historia fuera de la Biblia con el propósito de entender la herejía que se hallaba en el transformo de esta epístola. Páreme ahí. Cuando dice fuera de la Biblia, ¿qué es lo que está diciendo? Extra bíblico. Por ejemplo, hay historia que la Biblia la menciona en parte, pero cuando usted se va a la historia más allá, por ejemplo, a la historia universal, a la historia que la gente usa, los historiadores y todo eso, se puede ampliar más y entender mejor. Por ejemplo, aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27, entendemos que el problema era el gnosticismo. Los gnósticos decían que el cuerpo era la prisión del alma y que el cuerpo era malo y que tú podías hacer con lo que tú quieras con el cuerpo. Y por eso ellos no creían que Cristo era 100% hombre. No creían que Dios se pudiera encarnar en un cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Y ellos decían que a través del conocimiento progresivo, ellos iban de una guía que te ayudara a conocer conocimiento profundo, tú ibas así a redimir tu alma o tu ser. Pero el punto es que ellos negaban la deidad de Cristo. Negaban que Cristo murió y resucitó. ¿Me entiendes? Y por eso dice, os escribo por aquellos que os engañan. Ese era el problema que estaba pasando allí. Esa filosofía demoníaca se estaba infiltrando en la iglesia. Y si no estudiamos a profundidad acerca de qué era lo que se enseñaba allí en ese tiempo o en el contexto histórico, no vamos a ver con qué se estaba enfrentando el apóstol cuando le escribe, o la iglesia en el problema que estaba. Porque, por ejemplo, el Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias locales. Y esas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia de Jesucristo. Y cada iglesia representa también la vida de un creyente. ¿Me entiendes? Entonces, hay que entender esto bien en cuanto a su contexto histórico para poder traerlo a la luz. Y con la luz del Espíritu Santo, porque esta es la revelación, ¿eh? El Espíritu Santo nos da la iluminación de la revelación. Él no da revelación, Él da iluminación. Ya la revelación está aquí escrita. Por eso dice, Dios me reveló. Oiga, no, Dios te iluminó. Sigamos. Aquí, para determinar qué cosas... No, los seguidores, ¿no fue? Los seguidores de esta herejía llamada gnosticismo creían que el cuerpo era malo y que el espíritu bueno. Por tanto, ellos llegaron a la conclusión de que Cristo no pudo ser verdaderamente hombre. De acuerdo con Ireneo, uno de los primeros padres de la iglesia, los adherentes de esta herejía afirmaban que el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano solo después de su bautismo y partió antes de su muerte. Juan ataca esta creencia manifestando que el distintivo de un hereje en esta iglesia en particular era negar que Cristo había venido en carne. Primera de Juan 4.2, segunda de Juan 7. Vaya ya, primera de Juan 4.2. Ellos negaban que Cristo había venido en carne, que Cristo se había hecho, que Dios se había hecho hombre y había muerto como hombre. Ellos lo negaban. Hoy en día lo niegan. Hay gente que niega eso, ¿sabía? Hay gente que niega que Cristo es Dios. Hay gente que niega que Dios se hizo hombre. Hay gente que niega que Cristo murió y resucitó. Todo el que niega eso es anticristo. ¿Sabía? Es el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo. ¿Sabía eso? Porque está atentando directamente contra el fundamento de todo del cristianismo.
Sea quien sea que lo haga, sea el Papa, sea el Islam, es anticristo. ¿Y yo eso? Ya. Porque el fundamento de todo el evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Sigamos. Capítulo 4, versículo 2, ¿qué dice? Hermano, el tiempo se me cae encima, por favor, En agilice. esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Es de quién? De Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. Ok, siga. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Del otro. El otro. Es el espíritu del diablo. Porque hay que ser radical en esto, ¿eh? Porque cuando se trata del fundamento cristiano hay que ser radical. Amén. ¿Es de Dios o es del diablo? Punto. No hay término medio ahí. Amén, amén. Sigamos. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esa filosofía demoníaca sigue diseminizándose y mucha gente la está creyendo y estamos en la era del engaño. Ok, entonces ahí mismo en la carta número 2, versículo 7, ¿qué dice? Segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador Y el anticristo. y el anticristo. Oyó eso, y anticristo. Para que usted vea, Y el anticristo es él. esa doctrina se estaba infiltrando en la iglesia. Ahora, hoy en día no se están infiltrando doctrina demoníaca, satánica, diabólica, infernal, que están arrastrando a los creyentes, porque ahí vamos otra vez a Osea 4:6. ¿Mi pueblo qué? Perece Por falta de de conocimiento. Le voy a decir que es lo que dice el original. El original dice, mi pueblo pereció porque no entendió la visión del plan de Dios. Oiga, no entendieron la visión del plan. ¿No le entendieron? Dios le dio el plan en la ley y todo. Y por la desobediencia le vino un espíritu de estupor y no entendieron la visión. ¿No lo entendieron? Y Dios le dijo a Habacuc, escríbela en tabla, para que crea en ella que se hace algo. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos y hermanas? Que en las iglesias hoy en día, por falta de no conocer las escrituras y no tener la luz del Espíritu Santo, se han infiltrado espíritus de confusión y hay muchos creyentes confundidos. Y eso es algo bíblico, porque cuando Israel se rebeló contra Dios, Dios mismo permitía que los falsos profetas se levantaran para que ellos mismos vieran dónde estaban sus corazones. Dios permite que esto suceda para que la iglesia sepa dónde está parada. ¿Me entiendes? Y eso es bíblico, porque la Biblia lo dice, que va a venir tiempo de apostasía, tiempo de engaño, tiempo de error, tiempo de confusión, y lo estamos viviendo. Entonces, tenemos que entender bien las escrituras, tenemos que estudiar bien las escrituras, tenemos que tener las herramientas necesarias para estudiar las escrituras, y el Espíritu Santo nos da la luz para poderla aplicar. Sigamos. Cristo no solo vino en carne, también murió en carne. Usted en 1990, 3:45, 3:46. Lea este versículo mientras tiene en mente la crucifixión. San Juan, primero de Juan 5:6, ¿qué dice? Vamos, lea la Biblia. Hermano, agilice que el tiempo se me va. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Sí. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Oyó eso? Jesucristo vino mediante agua y sangre. Cuando le traspasaron la lanza a Jesucristo en su costado, ¿qué le salió? Agua y sangre. Salida. ¿Tanto porcentaje de nuestro cuerpo está lleno de qué?
Agua. ¿Y? Es agua. ¿Y otra parte qué? La sangre. Sangre. Otra palabra, humano. Humano. Eso es lo que está diciendo. Jesucristo vino como humano. Amén. ¿Me entiendes? Un ser humano. Y el Espíritu Santo es la verdad, lo dice, da el testimonio. Porque el Espíritu Santo habla de Cristo. Amén. Aleluya. Y vino a glorificar a Cristo. Eso es. Entonces, sigamos para que usted vea algo muy importante. Lea el segundo de Juan 7, ya lo leímos, para determinar lo que estaban afirmando los engañadores. ¿Qué estaban afirmando los engañadores? Que él no era humano. Entonces, no había venido en carne. Que era un espíritu corpóreo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lamentablemente para esa gente, ellos decían que Cristo no era humano. Hoy en día gente dice que Cristo no era humano. Cristo era 100% humano y 100% Dios. Amén. ¿Me entiendes? 100% humano y 100% Dios. Hay muchas cosas que la gente no entiende en la cruz. La gente dice, sí, pero en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Está hablando el hombre como humano. Pero en su esencia divina, Cristo nunca se separó del Padre. Amén. Porque una sola esencia. Amén. Amén. Entonces mucha gente no entiende esos misterios y comienzan a decir, no, Dios no se podía encarnar, el Todopoderoso. Sí, él lo puede todo, no lo dice. Él lo puede todo, Él es todopoderoso. Amén. ¿Cuáles son las dos cosas que salieron del costado herido de Cristo según San Juan? Agua y sangre. Agua y sangre. En otra palabra, humano. Entonces, los seguidores los seguidores de la herejía gnóstica mencionados en la carta de Juan no solo negaban que Cristo tuviera un cuerpo mortal, sino también que la salvación fuera completa en Cristo. No. Amén. En Cristo estamos completos. Amén. Amén. La salvación solo viene por medio de Jesucristo. Amén. Para ser salvo hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Si la persona no se arrepiente de sus pecados, si la persona no nace de nuevo, la persona no es salva. Amén. Hay gente que anda buscando muchos caminos. El Islam, el catolicismo, el budismo, la nueva era, el ecumenismo, el mormonismo, los testigos de Jehová. Toda esa gente se van por un camino. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. Se acabó. Así mismo, está claro. De que se han inventado cosas por ahí. Es del diablo. Jesucristo lo puso claro. El único que salva a la raza humana se llama Jesús. Nadie más. Aleluya, así es. El único que el Padre determinó para que seamos salvos y para poder conectarnos con el Padre a través de su Hijo es Jesucristo. Amén, amén. El Espíritu Santo nos da testimonio, nos convence de pecado Amén, y hace que recibamos a Cristo y por medio de Cristo nos conectamos al Padre directamente. Amén, así Y es. tenemos una relación. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hoy en día, como las iglesias están metidas como la iglesia está metida en confusión y engaño y en error, no entienden estas cosas. En realidad, ellos negaban la completa deidad de Cristo. Para ellos la salvación era un proceso de regreso paso a paso a la esencia divina. La forma de alcanzar esta progresión era a través de ciertos maestros especiales o medios que administraban el conocimiento oculto, por ejemplo, por ciertos honorarios. Estos maestros podían revelar contraseñas secretas que debían ser, oiga esto, ¿debían ser qué? Expresadas durante la oración. Con esta instrucción especial, una persona podía ser protegida de la fuerza del mal que intentaran impedirle seguir su camino hacia Dios y salvarse completamente del mundo físico. Hermano, eso es brujería. Ya, claro. En Cristo estamos completos. Amén. Necesitamos más. Entonces, sigamos leyendo para que usted vea. ¿En dónde quedar? Juan ataca. Juan ataca esta herejía explicando que el Espíritu de Dios, la unción,
nos convence de que nuestra salvación es completa en Cristo. Con tal certeza, no tenemos necesidad de un medium espiritual que nos enseñe una verdad extrabíblica para poder comunicarnos con Dios. ¿Entendió cuál era el problema ahora, ahí en ese tiempo? Ya. ¿Entendió bien ahora? ¿Está entendiendo la carta ahora? No. Usted ve ahora que el problema era que ellos negaban la deidad de Cristo. Ellos negaban a Cristo como Salvador. Ellos negaban que Cristo murió y resucitó. Ellos negaban que Cristo era hombre. En otras palabras, negaban a Cristo totalmente. Y el Espíritu Santo daba testimonio claramente de que Cristo sí era Dios, sí era hombre, murió y resucitó y que solo a través de él tenemos salvación. Al negar todo esto no tenían el Espíritu Santo. Lógico. Claro. Y esa doctrina se estaba infiltrando en ese tiempo. ¿Y qué usted me dice de estos tiempos hoy en día? Ya está infiltrada. Ya está. Sigamos. El punto entonces no es el uso de maestros en la enseñanza de la palabra de Dios. Sin duda, estos son necesarios. Vaya a Efesios 4:11, por favor, léamelo. Mueve esa Biblia. Yo sé que estamos un poquito todos cansados, pero vamos adelante. Amén. Amén. Efesios 4:11. ¿Qué dice Efesios 4:11? Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Espéreme, ¿quién es él? Dios mismo. No, espere un momento. Tenemos que aclarar algo. Jesucristo, ¿Quién da los dones? el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Quién da los dones del servicio? El Padre. ¿Quién da los 5 ministerios? Jesús. Mucha gente no sabe esto. Pero la Biblia lo dice bien claro. Ahora, Jesucristo es el que da los 5 ministerios. Fíjese, léalo bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Páreme ahí. Entonces, estos 5 ministerios Jesús lo da a la iglesia para edificar, para prepararlo para la obra del ministerio. Todo pastor, aquí que viene el punto, todo pastor, todo apóstol, oye, todo apóstol, todo profeta, todo evangelista, todo pastor y maestro, el propósito de su ministerio es preparar a los santos para la obra del ministerio. A través de la enseñanza de la palabra y el entrenamiento. Es el propósito de estos 5 ministerios. No engañarlos, no manipularlos, no tenerlos sentados, no, tienen que ayudarlos a que crezcan, a que se desarrollen, a que puedan ser útil en el cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol Juan no estaba en contra de los 5 ministerios, estaba en contra de los falsantes. ¿Me dio a entender? Porque como digo, algunos dicen, no, la Biblia dice nadie me puede enseñar, ya la Biblia lo dice ahí, pero entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué lo dice? Que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso lo estudiamos en los dones espirituales. Entonces, sigamos. El punto es si necesitamos o no un intercesor humano que nos guíe a una salvación más completa. Necesitamos un medium. Necesitamos un medium. ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que no? No lo necesitamos, ¿verdad que no? Tenemos a Con Cristo. Cristo estamos- Tenemos a Cristo, en Cristo estamos completos. ¿Sabe cuando la gente comienza? ¿Sabe cuál es uno de los problemas de los creyentes mayormente? Que no han entendido que en Cristo están completos. Cuando usted entiende que usted está completo en Cristo, entonces las bendiciones le van a ser más fáciles de alcanzar. El problema es que muchos están como, Señor, dame esto. Entiende primero que tú estás completo en Cristo. ¿Cómo yo entiendo eso? Cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas me serán ¿qué? Añadidas. ¿Ya? Cuando estoy centrado en la cosa de papá Dios. Cuando estoy centrado en su voluntad. Cuando estoy centrado en obedecerle. Porque el que ama a Dios, obedece su palabra. El que ama a Dios es el que obedece. Sigamos.
aquí dice, Juan, Juan aconseja a sus lectores lo siguiente: negando la necesidad de un guía místico, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre. Oiga bien, en el Hijo y en el Padre. Ahí hay dos personas. amén. Lo dice ahí, en el Hijo y el Padre. Ahora, dice, si lo que habéis oído permanece en vosotros, entonces vosotros, ustedes, permanecerán en el Hijo, Jesús, y en el Padre. ¿O no? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que escucharon ellos? La palabra de Dios. Que Cristo es Dios, que Cristo murió como hombre, que murió y resucitó al tercer día, y que el Espíritu Santo vino. Todo eso ellos lo entendieron y ellos recibieron el mensaje. Pero se estaba infiltrando una doctrina falsa, como hoy en día se infiltra en las iglesias. Hay mucha confusión en los creyentes. Hay una confusión aterradora hoy en día. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que esa doctrina falsa se introduce, se mete en las iglesias, confunde a los creyentes y lo aparta del verdadero mensaje, del verdadero fundamento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que si no estamos concretizados en la palabra, si no conocemos claramente las escrituras, hermano, vamos a tener problemas en estos últimos tiempos. Sigamos para que usted vea. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:24. Vamos allá, primero Juan 2:24. Me gustan los versículos en la palabra de Dios, para que sepan que todo lo que estamos aquí es pura palabra. Primera de Juan 2. Primera Juan 2:24 y 25, ¿no es? ¿Qué dice? Lo que vosotros oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Oyó eso? Si permanecemos en su palabra, ellos escucharon la palabra. ¿Me entiendes? Y el Espíritu Santo lo convenció a través de la palabra. Entonces, si ellos permanecen en ese mensaje y viven por ese mensaje, permanecen en el Padre, en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué tienen? ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Miren el peligro de la falsa doctrina, que trata de sacarte del Padre, del Hijo y quitarte la vida eterna. Por eso es que yo soy tajante con eso de que cuando vienen con cosas religiosas, no, párame eso ahí. Párame eso ahí. Emisario del diablo. Emisario de Satán. Portador de la muerte. El falso mensaje te aparta de Cristo. Te aparta de Dios. Te aparta de su palabra. Te aparta del Espíritu Santo. Te aparta del cielo y te introduce en las oscuridades eternas. Esto es algo serio. Por eso es que Jesús le dijo a esos falsantes, oiga, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. En el original dice, mensajero de la muerte. Oiga, fuerte. Fuerte. Jesús. Fíjate que Jesús es fuerte con eso. ¿Por qué? Porque arrastraron multitudes y confundieron a multitudes y las llevaron tras sí a donde, a las oscuridades eternas, al castigo eterno, al infierno eterno. ¿Por qué? Porque en realidad Dios quiere que la gente sea ¿qué? Salva. Por eso aquí el apóstol era tajante. Son unos engañadores, son unos falsos, son anticristos. Por eso es importante entender el mensaje como ellos lo entendían. Por eso es importante irse al contexto histórico, cultural. Hermano,
vamos a hablar las cosas como son. Hay un problema hoy en día. Hay algunos que se atreven a decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Puede ser. Pero científicamente, históricamente y por todos lados, fue escrito en griego el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, paleo hebreo, hebreo aramaizado y arameo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que esa gente tenía su cultura, tenía su idioma, su manera, como dicen aquí en Holanda, jodontes. Y si usted no entiende esas maneras, por ejemplo, a un holandés tú no le puedes decir, y mut. Porque te dice, no, y mut next. Porque hay una historia detrás de esa expresión, ¿sabía? Y mucha gente no lo sabe. Y mut next. Porque hay una historia detrás de esa expresión y mucha gente no lo sabe. Y si tú no entiendes la cultura y su historia, va a tener problemas. Por no entender. Sigamos. A ver, ¿dónde? Ahora El ejercicio 17. En vista de la herejía de la que Juan estaba escribiendo, ¿por qué supone usted que inició su carta recordando al pueblo que él y los otros discípulos habían palpado al Cristo resucitado? Juan 1:1, sé lo que dice. Lo leo yo porque el tiempo se me está yendo ya. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué Juan le está diciendo todo esto a esa iglesia? ¿Por qué? Porque ellos no creían que... Porque había una doctrina falsa que se estaba infiltrando que decía que Cristo no era humano. Y Juan le está diciendo, lo tocamos, lo palpamos, lo hemos visto, estuvimos con él. Derribando todos esos conceptos raros. Entonces, porque el gnosticismo negaba que Cristo había venido en carne. Número 18. Los herejes gnósticos negaban que una persona pudiera pecar en su cuerpo. Ellos afirmaban que como el cuerpo era malo, no importaba lo que pasaba en él. ¿Cómo atacó Juan este razonamiento en 1 de Juan 1:8? Capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo lo atacó? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad La no verdad es- nos engañó. no es... Pero léalo con fuerza, hermana. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Ya. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en La nosotros. verdad no está en nosotros. Porque ellos decían, se puede hacer lo que sea con el cuerpo. Mira, ¿Eh? Sí, ese versículo no lo veo. Ah, Exponiendo el error de que todos somos pecadores. ¿Verdad? 19. Explica por qué la iglesia necesitaba maestro. Aunque primero de Juan 2:27 diga que un creyente no necesita que nadie lo enseñe. ¿Por qué? porque la Biblia enfatiza el ministerio de la enseñanza en múltiples pasajes. Sí. Son necesarios, ¿qué más? Porque Dios mismo lo constituyó. El punto es si necesitamos también un intercesor o un guía humano para la salvación. No. Aparte de Cristo, lo que está enseñando ellos en ese entonces. ¿Verdad? No lo necesitamos, ¿verdad que no? Pero sí necesitamos maestros ungidos por el Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo que estén llenos del buen conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Permítame añadir una nota de precaución. El estudiante de la Biblia no debe apresurarse a etiquetar una enseñanza como históricamente específica. Aquí le presento nuevamente 3 reglas que nos ayudan a hacer la distinción
entre una instrucción directamente aplicable a nosotros y una que simplemente ilustra la aplicación de un concepto más amplio. Primero, sí, es una enseñanza para todos los creyentes de todas las generaciones. Debe ser confirmada en varios lugares de ¿qué? De La Biblia. ¿Cómo se llama eso? ¿Contexto qué? Bíblico. Contexto bíblico. Hay gente que coge un versículo, miren. Coge un versículo. Observe esto. Me lee este versículo. Oiga esto. Oiga esto. No. Oiga esto. Dice así. Oiga esto, dice así. Oiga lo que dice. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 34. Oiga lo que dice. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, yo cojo ese versículo así, te lo extraigo en la cara y te digo como mujer, usted no puede ser pastor, usted no puede cantar, usted no puede predicar, usted no puede hacer nada. Usted cállese. Y cuando me digan no, pero está aquí en la escritura. ¿No lo dice? ¿Lo dice o no lo? No, es que está ahí. Eso depende del contexto. Ahí es que quería llegar. ¿Cuál era el problema que se estaba gestando allí en los Corintios? Y eso lo hemos estudiado. Que había un desorden. En el culto, en la adoración. Ahí lo que nos está dando un ejemplo de algo cultural, histórico-cultural, que nos ayuda a entender el orden en el culto de adoración. No está diciendo que a la mujer no se le puede permitir cantar o hablar en la congregación, sino el desorden tiene que ser quitado en el culto de adoración hacia Dios. Porque cuando tú sigues leyendo en el versículo, en el capítulo 11, versículo 5, oiga lo que dice, de primero a los Corintios. Pero toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Entonces aquí viene lo duro. En una parte dice cállate y en la otra dice profetiza. Entonces hay que irse al contexto histórico-cultural del problema que se estaba gestando allí para entenderlo. Amén. Entonces, tiene que estar ubicado en todo el contexto bíblico para que sea bíblico, para que sea aceptado. Número 2. Si la acción o mandato es para todos los creyentes, no debe estar basado en una situación histórica o referencia bíblica única. Debe ser enseñada en varias situaciones. Para que una doctrina sea doctrina, ¿dónde debe estar? En toda la Biblia. En toda la Biblia. Número 3. Si la cuestión no es doctrinal o ética por naturaleza, hay probabilidad de que esta ilustre la aplicación de una verdad en vez de enseñar un principio. Probemos estas reglas con dos mandatos de 1 Corintios, al 1 Corintios, gracias por la corrección. 1 Corintios 14, ¿ya lo leí? ¿Qué dice? Siga leyendo para que ustedes. Nuestro objetivo es directa o determinar si cada mandato dirigido primero a los corintios debe tener aplicación directa o indirecta en la iglesia de hoy. En otras palabras, son para todos los creyentes o son ilustraciones históricamente específicas de verdades más amplias y generales. Lea cuidadosamente estos mandatos y aplique las 3 pruebas. ok. Nuestras mujeres callen en la congregación. Callen, mujeres. Porque no les es permitido hablar. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Corintios 14, 34, 35. Y no impidáis que El hablar en lenguas. 1 Corintios 14, 39. aplique las 3 reglas a ambos mandatos y anote su resultado. ¿Quién la hizo? Se me fue el tiempo, pero ¿quién la hizo?
Primero a los Corintios 14, 34 y 35 no es aplicable a todos los creyentes, pero ilustra una actitud de sumisión y de decoro en la adoración. Amén. Primero a los Corintios 14, 35 es un mandamiento directo para toda la iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es un mandato. Hablar en lengua. Hermanos, el tiempo se me fue, pero quiero leer, quiero que leamos ya el último párrafo para terminar y después la próxima semana hacemos el autoexamen. Por favor, Ludith. Mi conclusión es que el primer mandato no es directamente aplicable a nosotros, pero ilustra una actitud de sumisión y decoro en la adoración. El segundo, por otro lado, es un mandato directo para todos los creyentes de todas las generaciones y culturas. Usted tal vez se preguntará, ¿por qué la diferencia? A continuación le presento 3 razones. Primero, la referencia a impedir a las mujeres hacer preguntas en la iglesia no es por naturaleza una cuestión moral o espiritual. Segundo, cuando buscamos otros pasajes que prohibían a la mujer hacer preguntas en el culto público, nos damos cuenta que ningún otro pasaje repite este mandato. Tercero, un principio más amplio claramente enseñado en el contexto inmediato es el principio de decoro y orden en la adoración. Esta referencia histórica sirve como un ejemplo para los hombres y para las mujeres. Vea 14:33-36. Lo más probable es que esta situación históricamente especifica que se refiere a un grupo de mujeres corintias que estaban causando mucha confusión en el culto por la forma en que hacían las preguntas. En efecto, el silencio absoluto de las mujeres en la adoración no pudo ser el punto que se estaba discutiendo. Sabemos que las mujeres podían orar en la adoración pública. Pablo les ordena hacerlo de una manera que fuera culturalmente apropiada. Primera de Corintios 11:5. Vea también las mujeres que profetizan en Hebreos 2:17. Hechos 2:17 y 21:9. En contraste, el mandato que no prohíbe el hablar en lenguas es una cuestión espiritual y doctrinal. Está claramente repetido en múltiples referencias. Primera de Corintios 14:2, 4, 6, 9, 13, 14, 26 y 27. En varias ocasiones, Hechos 2:11, 10:46, 19:6. Y por más de 2 décadas de historia de la iglesia, 32 después de Cristo y 50 después de Cristo. Vea Hechos 2:4 y 1 Corintios 14. Concluyo entonces que este es un pasaje directamente aplicable, perceptivo a la iglesia moderna. Preceptivo a la iglesia moderna. Quiere decir que es un mandato, un mandamiento. Ahora, repase el proceso utilizado en la ilustración anterior para determinar si un mandato es históricamente específico o directamente aplicable. Anote los 3 pasos que siga para esta determinación. A. ¿Quién la hizo? ¿Es por naturaleza una cuestión que? Moral o espiritual. B. Aparece en otro lugar De la Biblia. Pasajes de la Biblia. C. Un principio más Claramente. Claramente. principio amplio, más claramente amplio. enseñado en el contexto. Amén. La próxima semana hacemos el autoexamen. Que Dios bendiga a los que nos sintonizan, que Dios les guarde en el nombre de Jesús Hamashiach, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. 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 Dios le bendiga. El tiempo se me fue. Dios le guarde. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a